Bueno, bien, señores, les agradecería si me pudieran confirmar el audio. Licenciado, buenas noches. Sí, sí se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, con ustedes, básicamente hemos abordado parte de los aspectos introductorios del derecho financiero, en donde sabemos precisamente que esa actividad financiera de Estado, que es aquella que realiza el Estado para poder recaudar, para poder administrar todos aquellos recursos que le van a servir para invertir y darle cumplimiento a sus fines y obligaciones que tiene como Estado de forma constitucional. También en su momento mencionábamos que esa actividad financiera de Estado tiene 4 corrientes de postura o 4 teorías. La teoría sociológica, la teoría económica, la teoría jurídica y la teoría política. 4 que son 4 teorías que conforman esa naturaleza de la actividad de Estado. ¿Y por qué va? Porque al final, cuando interactúan, estas se complementan con aquella naturaleza que tiene el Estado. Y desde ahí hay criterios asentados para que se le dé cumplimiento a esa actividad financiera de Estado. La misma actividad financiera de Estado pues tiene 3 grandes ejes fundamentales. Mencionábamos la recaudación u obtención de los recursos. Mencionamos en su momento pues la gestión de todos esos recursos a través de una planificación y también la erogación o el gasto público enmarcado dentro de esa, óigase bien, ¿verdad?, planificación de Estado. Y cuando nos referimos a planificación, ya de ahí estamos dejando inmerso pues el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Siendo así que pues la captación que en última instancia se le dé a esos recursos, cualquiera que sea su estructura de captación, óigase bien, cualquiera que sea su estructura de captación, ya sea sobre aquel ámbito de estructura doctrinaria o bien bajo el ámbito de aquella estructura del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Siendo así, entonces, que esa actividad financiera de Estado, dentro de esos 3 grandes ejes, ¿ya? El primero, insisto, que fue el que hemos desarrollado, que es la recaudación y obtención de todos esos recursos a través de la explotación del patrimonio, a través del jus imperium de Estado, ese poder que le permite al Estado generar un traslado de carga impositiva a través del jus puniendo para poder recaudar, para poder endeudarse y desde ahí darle cumplimiento a esos fines como tal. Y pues esa recaudación también se puede llevar a cabo a través del crédito público interno o externo. Ya habíamos mencionado parte de esto porque es lo que nos permitió desarrollar ese tipo, óigase bien, de primer proceso enmarcado en la gestión de la recaudación de esos tributos. Hay un segundo eje que vamos a tratar más adelante, lo vamos a tratar ya de manera independiente, como lo es el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, que se traduce en esa planificación de Estado. Y esa misma planificación, que dicho sea de paso, nos lleva a que exista ese presupuesto atendiendo a lo que es la ley orgánica del presupuesto y desde ahí
que podamos en algún momento también reconocer la posibilidad de no solo atender a la ley orgánica, sino que a la ejecución del gasto. De ahí podemos establecer entonces que esa gestión o administración de los recursos queda enmarcada dentro del presupuesto. ¿Y quién es el responsable de ese presupuesto? En su momento analizábamos la función que tiene la dirección técnica del presupuesto, que es uno de las distintas áreas de las distintas direcciones que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas. Y el tercer eje, básicamente, queda enmarcado dentro de lo que es el gasto público. Esa erogación que el Estado va a realizar a través de normas, a través de principios, a través de ya teniendo esos recursos para efectos de poder darle cumplimiento a esos fines como tal. Esos eran al final los tres grandes ejes en este caso, de la actividad financiera de Estado. Entonces, de esa cuenta tenemos ya que el Estado como tal, en su segundo eje, óigase bien, en el segundo eje, debe de venir y de desarrollar las funciones de la planificación, ¿ya? Esa planificación que nos va a permitir en un momento determinado establecer cómo las finanzas públicas van a desarrollarse, ¿ya?, en ese tipo de ejercicio programático, ¿ya? Desde ese tipo de competencia que tiene para efectos de poder materializar el presupuesto. Pero para poder, óigase bien, agenciarnos de esos recursos y poder materializar el presupuesto como tal, tomemos en consideración que ese presupuesto está enmarcado, ¿ya?, dentro de la misma Constitución. Y si bien es cierto, hay una ley orgánica del presupuesto, hay uno de los grandes autores de las finanzas públicas, ¿ya?, que es un argentino, Dino Harach. Él establece que aquel conjunto de actividades financieras que el Estado se concreta en un documento llamado presupuesto es el que formalmente constituye una ley y que se divide en partes para lo que es la autorización de gastos y la previsión de los recursos. Óigase bien, cuando Harach se refiere a ese conjunto de actividades financieras, se está refiriendo a todo ese tipo de actividades que el derecho financiero, las instituciones del derecho financiero le van a permitir en un momento determinado agenciarse de los recursos. Y desde ahí hay que tomar en consideración que tenemos que dejar, ¿verdad?, de lado lo que es en última instancia ese presupuesto y desarrollar parte de lo que es la actividad, óigase bien, del derecho financiero dentro del ámbito de un Estado. ¿Y cómo? Bueno, a través de que el derecho financiero, para empezar, se constituye en una parte, en una especialidad de aquella rama del derecho público. Recordemos que el derecho público como tal organiza muchas veces los recursos del Estado. Y esas son obligaciones constitutivas que van para lo que es la hacienda del Estado, los recursos del Estado, el procedimiento de percepción de los ingresos
y de los cobros de forma ordenada del Estado. De esa cuenta, ya podemos decir que el derecho financiero entonces pertenece a la rama pública porque tiene que ver con la hacienda pública y con aquellos sujetos que son parte de una sociedad. Si bien es cierto, el derecho financiero como tal nos va a llevar a que debe de existir esa regulación jurídica para que el Estado pueda gestionar, para que el Estado pueda recaudar. De ahí que el derecho financiero se va a respaldar para efectos del desarrollo, oígase bien, del desarrollo de lo que en última instancia son las finanzas de ese Estado, con algunas especialidades del derecho. Y ojo, porque si ese derecho financiero es parte de una rama pública, si ese derecho financiero, aparte de ser esa estructura, se va a respaldar con el derecho constitucional. ¿Para qué? Para que desde ahí se pueda venir y generar una serie, oígase bien, de leyes que le van a permitir al Estado recaudar, obtener recursos o bien por ese poder de imperio trasladar leyes de carácter tributario. ¿Para qué? Para que el Estado logre la recaudación necesaria y le dé cumplimiento a sus fines. Ahí dejó como parte central que el derecho financiero entonces se respalda, se apoya dentro del derecho constitucional. Y ese derecho constitucional le va a generar una serie de normas que le van a permitir al derecho financiero, pues, que cualquier Estado pueda venir y generar legislación sin vulnerar garantías básicas, como principios de legalidad, principios de capacidad de pago como tal. Así, a grandes rasgos, el derecho constitucional le va a apoyar al derecho, en este caso, financiero. Pero así como le está respaldando con una norma que le permita recaudar, con una norma que le permita en algún momento, pues, cerrar ya la recaudación, también le va a establecer que debe de existir una entidad fiscalizadora, que debe de existir entidades del giro financiero público, de las cuales ya desarrollamos, entiéndase Junta Monetaria, entiéndase Banco de Guatemala, entiéndase Superintendencia de Bancos, entiéndase Superintendencia de Administración Tributaria, municipalidades, señalamos a grandes rasgos al INGUAT, por supuesto señalamos a grandes rasgos también a Contraloría General de Cuentas, a quien le compete en algún momento la fiscalización precisamente de un presupuesto. Y que para ello hay ley orgánica de Contraloría, pero también hay ley orgánica de presupuesto. Normas sustantivas que en algún momento pues pueden venir y ser objeto de evaluación en esa materialización, en esa erogación del gasto público. Y aparte también señalábamos al Ministerio de Finanzas por la importancia dentro del Ejecutivo para efectos de consolidación de proyectos o anteproyectos sería, disculpen, anteproyectos de presupuesto, proyectos de presupuesto
y, por supuesto, también la forma de poder aprobar un presupuesto y la forma de poder fiscalizar y liquidar ese mismo presupuesto. De ahí, pues, que la misma Constitución le genere una serie de articulados que permitan ese tipo de traslado de información. También vamos a encontrar que el derecho financiero como tal se va a apoyar dentro del derecho administrativo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que el derecho administrativo establece una serie, óigase bien, de órganos que son encargados para recaudar, para fiscalizar los tributos, pero también deja establecidos los procedimientos de los cuales el Estado debe de llevar para el momento en que, después de haber captado los recursos, se les permita la fiscalización de la erogación de ese gasto público, de ese tipo de procedimientos de presupuesto como tal. También el derecho administrativo va a dejar los procedimientos para la explotación de aquellos recursos que le pertenecen al Estado y que son objeto de captación de ingresos no tributarios del Estado. O, por ejemplo, también aquellos procesos administrativos para la explotación de los bienes del Estado. Siendo así que entonces esta naturaleza económica de carácter público que tiene el derecho, óigase bien, financiero, tiende a que exista un respaldo directo también a través de el derecho administrativo. Entonces, el derecho financiero va teniendo, si ustedes quieren, como pescantes, al derecho constitucional, al derecho administrativo, y también tendría al derecho tributario. Recordemos que el derecho tributario, en última instancia, es aquel que desarrolla como parte de esa actividad de la rama pública, va a desarrollar en algún momento aquellos procedimientos para el cobro, registro, administración de recursos ordinarios y también recursos extraordinarios o también aquellos recursos del comercio internacional. Entonces, ahí hay una fuente sobre la cual, el derecho financiero va a depender de ese tipo, precisamente de especialidades del derecho. Siendo así, ¿hasta dónde vamos? Que el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario, el mismo derecho financiero siguen siendo parte de esa rama del derecho público. Estado versus empresas o ciudadanos. En otras palabras, versus personas jurídicas o personas naturales como tal. Por otro lado, también vamos a encontrar que dentro de esa misma rama del derecho, óigase bien, del derecho público, dentro de esa rama vamos a encontrar la especialidad del derecho penal. Y lo que va a normar es que exista un debido cumplimiento para efectos del traslado de los cobros administrativos, de los cobros en impuestos, ¿ya? Y en caso contrario, ¿ya? Si no se trasladan adecuadamente, el funcionario podría venir y estar incurriendo en una acción penal. Un ejemplo de esto, podríamos decir que el derecho penal, en última instancia, va a sancionar a aquellos funcionarios que, atendiendo a la legislación y distribución de la captación de los recursos, ¿ya?
y que a estos no se les dé el debido uso o cumplimiento necesario. Recuerden que hoy en día es muy fácil venir y poder determinar lo que es la malversación de los recursos o de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque los presupuestos o una distribución dentro de la misma adjudicación de IVA, como lo es el IVA-PAS o el impuesto de circulación, existe dentro de las asignaciones presupuestarias una normativa que regula el alcance de ese dinero para inversión y para funcionamiento, tanto en IVA-PAS, tanto en circulación de vehículos y no digamos dentro de las asignaciones presupuestarias. Una asignación presupuestaria para cada entidad autónoma, organismo de Estado o semiautónoma, y que existe el incumplimiento y aquellos fondos destinados a la inversión, que puede ser inversión física o inversión social, y que en algún momento pues se les dé un uso en donde se raya en la situación de caer en funcionamiento, ya de ahí hay un delito de malversación. Y ese delito de malversación, precisamente, ya puede en algún momento pues estar establecido como aquella norma de que se trasladaron recursos de proyectos de inversión a funcionamiento. Y ahí hay malversación. Entonces, el derecho penal va a generar una serie de figuras si no se cumpliera, por ejemplo, con la ley de contrataciones de Estado. Si no se cumpliera con el mandato constitucional de lo que es sancionar o recibir los anteproyectos, los proyectos, negociarlos, poder liquidarlos en un momento determinado. Y de ahí que Contraloría casi siempre, a principios de año, termina de realizar su auditoría en el ejercicio fiscal, que hoy tengo entendido como que están dividiéndolos en dos partes, generan una auditoría a mediados de año y luego generan una auditoría a principios del ejercicio fiscal siguiente, para que a más tardar en marzo se estén desvaneciendo los hallazgos correspondientes. Y es una norma constitucional. Y en caso contrario, si no se logran desvanecer, pues se tendrá que venir y presentar las denuncias correspondientes cuando sean objeto de una acción penal. Y es ahí donde el derecho penal, como especialidad dentro de esa rama del derecho público, respalda al derecho en este caso financiero como tal, financiero como tal. Bueno, me detengo, llevo derecho constitucional por un lado, llevo derecho administrativo, llevo derecho tributario, actualmente llevo derecho penal. Pregunto, ¿alguna duda hasta ahí? No, mire, con todo gusto le voy a aclarar, le voy a anticipar algo, pero ahorita que entremos a analizar el presupuesto con fundamento en la Constitución, lo vamos a evaluar, por favor, ¿eh? Pero le anticipo algo, vea, ningún órgano de Estado, entiéndase, organismos de Estado, empresas de Estado, entidades semiautónomas o autónomas de Estado,
pueden negarse a la fiscalización. La fiscalización está contenida drásticamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí vale la pena poder revisar todo lo que nos enmarca y lo vamos a entrar a ver el 237 de nuestra Constitución Política, por favor. Ahorita lo que estamos es generando una serie de acciones que cada una de las especialidades del derecho apoyan al derecho financiero, ya sea desde la rama pública o bien nos falta aún todavía algunas y luego desde la rama del derecho privado. Por favor, ¿eh? Bueno, ¿alguien más creo que le pedía la palabra por ahí? ¿No? Bueno, si no la hay, dentro de siempre las especialidades del derecho, dentro de esa rama del derecho público, vamos a encontrar la especialidad del derecho procesal. Tomemos en consideración que ese conjunto de normas que regulan procedimientos, que en algún momento pues sirven para ventilar controversias o conflictos que tengan algún tipo de interés y que surgen entre el Estado y los contribuyentes o las empresas, o en este caso, pero ojo, empresas de Estado como tal, sujetos que en algún momento le prestan servicios al Estado también, ¿ya? O a las empresas o a los organismos o a los entes autónomos. Visto en otras palabras, hay una relación dentro de lo que es un comerciante como persona natural y un comerciante como persona jurídica. Es decir, las sociedades o las empresas individuales. Estas, en algún momento, tienen una relación, óigase bien, con las empresas del Estado, con los organismos del Estado, con los entes autónomos o semiautónomos de Estado. Y desde ahí existe un procedimiento para efectos de poder participar, por ejemplo, en una ley de contrataciones de Estado. Estas empresas o estos comerciantes, como lo quieran ver, ¿y por qué como lo quieran ver? Porque la empresa puede ser propiedad de una persona natural, es decir, una persona individual. Pero los comerciantes sociales, esas entidades mercantiles, también pueden fundar empresas. Entonces, cuando estas empresas, cualquiera que sea su categoría, comerciante individual o social, tiene una estrecha relación con municipalidades, por ejemplo, con organismos de Estado, ¿verdad? Ahí cada organismo de Estado tendrá o dependencias o ministerios como tal. O en algún momento con aquellas entidades autónomas. Ya dije la MUNI, también puede aparecer INACI, podría aparecer Superintendencia de Administración Tributaria, el RIC, el RENAP, etcétera. ¿Ya? Son entidades autónomas. Y hay algunas otras semiautónomas, como por ejemplo, está el caso de la Escuela de Ciencias Agrícolas, ahí en Bárcenas, recibe presupuesto, algunas otras dependencias que reciben presupuesto. Al final, para poder participar en cotizaciones electrónicas, en este caso, pues, adjudicación de algún tipo de otorgamiento de subastas, ¿ya? Principalmente todas aquellas subastas que se pusieron muy de moda y que tienen que ver con la subasta inversa, por ejemplo, ¿ya? Todo ese tipo de entidades, en última instancia, tienen la responsabilidad, en principio, ¿ya?, de cumplir
con la ley de contrataciones de Estado. Y de ahí va a aparecer una serie de requisitos al momento de inscribirse, como por ejemplo, inscribirse en el REGAE, que es aquel registro, ¿verdad? General de personas que le prestan atención al Estado. Y dentro de ese tipo de procedimiento se va a visualizar, ejemplo, la necesidad que pueda darse de poder estar solventes en IX, de estar solventes en SAT, de tener una patente, ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí hay un proceso que, si bien es cierto, cada proceso tiene y depende del ámbito administrativo por los requisitos como tal. Si alguien infringe una norma, dentro del proceso le corren un plazo de audiencia para que éste pueda desvanecer cualquier controversia. Si terminan de prestar el servicio y en algún momento hay incumplimiento de pago de parte del Estado, pues de igual forma hay un procedimiento establecido. Para efectos de liquidar, ya, pues una obra, administrativamente hay un proceso de liquidación de obra. Finalización, entrega, finiquito, fianzas de cuando se incumple con cualquier ámbito de estos administrativos, siempre el derecho procesal va a desarrollar un ámbito y tiene dos formas de poderlo resolver. Aquellos procesos administrativos y aquellos procesos ante la ley. El proceso administrativo, pues van a audiencias, corren plazos, desvanecimientos, los recursos que pueden ser revocatoria, reposición, dependerá. Pero agotada esa fase, también se pueden, y luego poder iniciar un contencioso administrativo, o bien el mismo Estado iniciar un económico coactivo, ¿ya? Pero por el otro lado, cuando se va al ámbito de la ley, ahí está la ley y los tribunales de lo contencioso administrativo. Eso es un hecho que nos lleva a una serie de actos procesales, una etapa tras de otra como tal. Y recuerdo que el decreto 119-97 pues establece los periodos de plazo, las evacuaciones, el conocimiento de los recursos, el emplazamiento, los requisitos para poder presentar contencioso administrativo, ¿ya? Es parte de una serie de etapas que nos llevan a que el derecho procesal las enmarca. Recuerden que la teoría del proceso es trascendental en este caso para efectos de poder interpretar cada una de las etapas, ya sea administrativa o bien ante un órgano jurisdiccional. Y la misma Constitución política nos traslada al artículo 221 de la misma, en donde le da nacimiento a las salas de lo contencioso administrativo. Y claramente deja instituidas las tres formas de poder resolver. Y es ahí donde el proceso juega un rol importante, ¿ya? La primera, que puede ser todo aquello en ámbito de personas que dependan laboralmente de un Estado, se va a ir a pelear contra un monstruo. Dos, de aquellas que dependan desde el ámbito tributario, se va a ir a pelear con un monstruo. O de aquellas que en algún momento dependan de, ejemplo, una serie de contratos que se han faccionado atendiendo a la ley de contrataciones de Estado y que en algún momento pues no se quiera dar cumplimiento a las obligaciones como tal. De ahí es de que el tribunal juega un rol importante, conoce esos tres ámbitos como tal.
Bueno, esto en función precisamente de lo que es esa especialidad del derecho procesal. Dentro de las resoluciones, los medios de defensa, que en algún momento, o los plazos para efectos de que ese comerciante o bien el Estado en un momento, pues pueda venir y hacer uso de esas etapas procesales. Esa es parte todavía de esa especialidad de la rama del derecho público, y es a través del derecho procesal. Bueno, y tenemos hay más especialidades del derecho dentro de la rama pública, pero sí es importante que podamos básicamente observar cómo el derecho internacional público, ojo, juega un rol determinante también dentro del derecho financiero. ¿Por qué? Porque le va a aportar una serie de mecanismos, sobre todo convenios, tratados, que el Estado pueda suscribir con otros estados. Recordemos que esta especialidad del derecho tiene mucho que ver con la relación entre estados como tal, entre estados, y es derecho internacional público. De ahí vamos a encontrar que, ejemplo, un tratado de libre comercio. Ya el derecho financiero visualiza cómo algunas situaciones se pactaron y que va a dejar de recibir o aquello que pueda percibir el Estado dentro de la captación de recursos para el cumplimiento de sus fines. El Tratado de Libre Comercio, que se sabe que es un proceso de desgravación arancelaria, aquí va a jugar un rol importante, no solo el derecho financiero, sino que también el derecho tributario. ¿Por qué? Porque el derecho tributario ya no va a poder darle seguimiento, cobrar, va a llevar control, pero no puede cobrar, no puede obtener o trasladarle los recursos necesarios que fueron pactados inicialmente dentro del derecho financiero. Con la suscripción de tratados o de convenios y que en algún momento exista una desgravación arancelaria, ya desde ahí el derecho financiero está pactando que el Estado va a dejar de percibir esos recursos y acepta por A o B circunstancia eso. Al igual que en esa doble tributación internacional, en donde sabemos de que si acá se va a pagar, por ejemplo, derechos arancelarios para nacionalizar una mercadería o la prestación de un servicio, y aparte se va a cobrar IVA en ese tipo de importaciones, pues no queda que el derecho financiero pacta a que en las exportaciones no se cobre. ¿Para qué? Para que cuando esos productos lleguen a su destino, donde van a consumirse finalmente, pues sí y solo sí, ya sea objeto de ese país y no del nuestro. Entonces, es un ámbito de negociación pactada, en donde el derecho internacional público juega un rol determinante. Ahí tenemos entonces que dentro del derecho financiero, de esa rama pública vamos a encontrar al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho tributario, al derecho penal, al derecho procesal y al derecho internacional público como tal. Bueno, aparte encontramos la rama del derecho privado. Recordemos que esa rama del derecho privado es aquella que tiene que ver entre una relación entre estados como tal, ¿ya? Y desde ahí, el derecho financiero entonces se va a respaldar con el derecho civil para poder identificar en algún momento, pues, aquellas garantías que se tienen sobre, por ejemplo, una renta de un bien, ¿ya? Y ojo, puede ser un bien nacional, cómo se va a arrendar, cómo se va a adjudicar, cuál es la posesión, cuál es el usufructo que se pueda tener.
¿verdad? ¿Qué beneficios va a obtener el Estado desde ahí al identificar ese tipo de relación? Ejemplo, todas las riberas de los ríos sabemos por mandato constitucional o de los lagos o del mar que le pertenecen al Estado. Se sabe que hay un procedimiento administrativo para efectos de la adjudicación, pero ¿cómo se puede identificar esa figura de la tenencia o posesión de ese bien? A través del derecho civil. Nos da la pauta de un contrato, nos da la pauta de lo que es la posesión, de lo que podría tarde o temprano ser propiedad, de lo que es el uso, ¿verdad? La explotación de las frecuencias. Entonces, a través de una contratación. Sí, pero está la ley de contrataciones, sí, pero ahí lo único que establece son procedimientos, pero las instituciones contractuales las genera el derecho civil. Y si no, vean, por ejemplo, ¿qué es una obligación? 1319 del Código Civil es todo aquello resultante en dar, hacer o no hacer determinada cosa. ¿Ya? O en el 1500, ay, no sé si es 17, 19, disculpen, se me corrió la chispa ahorita. Pero en el Código Civil, en el 1517, sí, ¿qué es contrato? ¿Ya? Contrato es todo aquel acto resultante entre dos o más sujetos que convienen en crear, óigase bien, modificar o extinguir una obligación. Entonces, ya desde ahí empieza el derecho financiero a aprovecharse de ese tipo de instituciones amparadas en la especialidad del derecho civil que pertenece a esa rama del derecho privado para el hecho de poder, en este caso, pues establecer algunas pautas como tal. Recuérdense que ahí está la hipoteca, recuérdense que también hay una situación de fianza que no es comercial, sino que es una fianza de tipo civil, ¿ya? Recuérdense que también hay una serie de obligaciones, principalmente en el libro quinto del Código Civil como tal, o aquellas que son aquellos derechos registrables. Ahí aparece todo el ámbito de registro para efectos de explotación, ¿verdad? Y desde ahí el derecho financiero entra a visualizar actividades a través de esas instituciones que le permiten agenciarse de recursos como tal, ¿verdad? Ejemplo, un nombramiento. Ejemplo, el pago de la estampilla de 100 quetzales en esa acta de nombramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, o aquellos 50 centavos en determinadas copias que vayan certificadas. Son relaciones entre particulares que le aportan elementos al derecho financiero. Por otro lado, también vamos a encontrar al derecho mercantil. El derecho mercantil, también al igual que el derecho civil, pertenece a una serie, óigase bien, de especialidades del derecho que tienen una relación entre particulares. Y en esa relación entre particulares encontramos quiénes son auxiliares del comerciante, quiénes son comerciantes, cuáles son las empresas de Estado, cómo juegan el rol dentro de el tráfico mercantil. ¿Ya? Cómo funciona el sistema financiero creado a través de las distintas leyes especiales dentro del derecho mercantil. La ley de bancos, la ley de aseguradoras, afianzadoras, reaseguradoras y reafianzadoras, la ley de factoraje, la ley de leasing, ¿ya? Que son leyes especiales dentro del derecho financiero que tienen que ver dentro de una relación entre particulares, pero que de ahí hay un pequeño extracto en tributos que el Estado puede captar. Y por ello, el derecho financiero entra a regular ese ámbito. Ya después vendrá la administración tributaria en el registro y todo a verificar el debido cumplimiento. Pero ese es otro escenario. Bueno, esa es parte de las actividades entre lo que es un comerciante individual, un comerciante social o son los auxiliares. Pero también recuerden que hay una serie de obligaciones, de contratos.
el tema de los cheques, por ejemplo, del 501 en adelante del Código de Comercio. Ya desde ahí, ¿ya? Ese derecho mercantil entonces tiene una serie de elementos que le permiten al derecho financiero identificar la captación de recursos para el cumplimiento de sus fines. Y finalmente tenemos al derecho internacional privado. El derecho internacional privado se rige por el Código de Bustamante. El Código de Bustamante es el decreto 1575, recuerdo que es. Y precisamente ese derecho internacional, dicho sea de paso, nos permite en algún momento pues visualizar cómo a través del Código Aduanero Unificado Centroamericano, a través del Cauca, por ejemplo, se le va a dar un tratamiento a aquellos vehículos usados, por mencionar algo. Acuérdense que hay un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio, aquellos que están aglutinados dentro del GATT, ¿verdad? Y desde ahí, tanto el GATT como el Cauca empiezan a aportarle una serie de elementos al derecho, óigase bien, al derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque es una relación entre una sociedad internacional y una sociedad nacional, o dentro de una sociedad o persona internacional y una persona, en este caso, nacional. Esa relación, aquellos contratos de uso de franquicia, por ejemplo, esos permiten entonces aportarle una serie de elementos al derecho financiero para que se pueda venir y generar, como quien dice, el origen de pues una serie de recursos que va a captar el Estado. Las mismas regalías por explotación minera. El comercio internacional que analizamos en aquella clasificación doctrinaria a través de los tributos. Claro, doña SAT llegará a fiscalizar el debido cumplimiento, pero no existiría ley, no existiría algún convenio si en algún momento el derecho financiero no hubiese decretado, por ejemplo, un código de Bustamante. Ese código de derecho internacional privado no hubiese aprobado los famosos Incoterms, CIF, FOB, FAST, dependerá de qué tipo de actividad. Resulta ser de que en ese comercio internacional regulado dentro de ese derecho internacional privado, relación entre particulares, en un momento determinado, pues, únicamente se contrata el traslado de una carga de Canadá a Guatemala puesta en puerta. Bueno, puesta en puerta, ¿va? Eso incluye costo, seguro y flete. Sí, bueno, entonces sí. Que solo es a un costado del buque y de ahí se corren todos los riesgos por parte del comprador. Bueno, pero esa es una modalidad FOB. ¿Y qué pasa en última instancia? Dependiendo de las modalidades, entonces ya ese tipo de actividad está grabada. Y dependiendo de las modalidades tendrá que llegar doña SAT para darle cumplimiento a ese gravamen que quedó establecido a través del GATT o a través del Cauca como tal. Porque el acuerdo de aranceles, ese ámbito de GATT es trasladado a un Cauca y a su reglamento como tal. Entonces, ya resumiendo, podemos decir que esa especialidad de esa rama del derecho privado que tiene que ver entre particulares, donde cae el derecho civil, el derecho mercantil o el derecho internacional privado, le aportan grandes elementos al derecho financiero para poder establecer de dónde va a obtener algunos recursos para el cumplimiento de sus fines también. Bueno, esa es la relación de algunas ciencias, óigase bien, de algunas ciencias
que tienen que ver con especialidades de las dos grandes ramas del derecho. Y dentro de esas especialidades ya dependerá. Si es público, esa rama pública, tenemos derecho administrativo, tenemos derecho constitucional, derecho tributario, derecho procesal, derecho penal, derecho internacional público. ¿Y sí qué pasa si es de la rama privada? Solo vamos a tener derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado como tal. Bueno, me detengo. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá con estas ciencias que respaldan al derecho financiero? Ninguna duda tengo yo, licenciado Pelín. Gracias. Vaya, licenciado Pineda. Lo detengo, perdón, lo detengo. La especialidad del derecho administrativo se encausa en aquella serie de formalidades para inscribir o tener derecho a realizar A, B, hasta la Z actividad. Ejemplo, usted para entrar a la universidad, ¿qué tuvo que haber hecho? Pasar los procesos de examen. Esos son, óigase bien, cumplimientos administrativos en un momento determinado. Claro, muchas veces se confunde con lo procesal, las etapas. Si usted no gana el derecho a ese examen de conocimientos generales, no puede pasar a la segunda etapa, que es el examen específico. Y luego del examen específico, usted no puede pasar a recibir sus cursos y luego de cierta cantidad de cursos en el primer año que son obligatorios, no puede pasar a llevar los cursos del área profesional. Y luego del área profesional, para poder obtener un cierre, eso usted tiene que tener las preespecialidades y las clínicas, por ejemplo. ¿Ah? Y ya luego tendría derecho a poder pasar a la siguiente etapa, que ya es, por ejemplo, las fases. Y luego la tesis las fases, ahí el orden no nos afecta acá. Pero luego de tener todo esto y obtener el siguiente paso, que serían sus certificaciones, procede a graduarse como abogado y notario. Ahí hay etapas, ¿ya? ¿Qué pasa con el derecho administrativo? El derecho administrativo nos lleva a una serie de requisitos que usted tiene que cumplir en cada una de esas etapas. Y ojo, si una no se cumple, ahí hay procedimientos. Y hay procedimientos administrativos como tal. Ejemplo. Resulta ser de que usted aprobó ya la primera etapa, la segunda, ya está dentro de sus cursos. Y ejemplo, llegó al primer año donde usted debe de cumplir con los cursos. Y resulta ser de que cuando usted va a iniciar la etapa profesional, resulta ser de que en su certificación no le aparece un curso y por lo tanto el área social no está concluida. Y a la hora de averiguar, resulta ser de que Pelén le daba un curso en el área básica y Pelén agarró furia y perdió los cuadros y nunca subió notas. Ese no es problema suyo. Usted puede tener el respaldo y ahí administrativamente usted tiene derecho a generar, por ejemplo, un recurso de revisión para empezar. Y si no, a la hora que no quieran venir y darle, apelar la resolución. ¿Y cómo la va a apelar? Pues a través de un recurso, depende de quién lo dicte, puede ser revocatoria o bien reposición, dependerá quién. Ahí ya está haciendo usted uso de un proceso en una de las etapas administrativas. ¿Me doy a entender, licenciado Castellanos?
es administrativo. La administración tributaria creó este tipo de tribunales para que se resolviera todo aquel tipo de conflictos que el directorio conocía muchas veces. Recuérdese que esos tribunales tributarios ordinarios y que son administrativos y aduaneros, que también tendrían que actuar de manera independiente, pero realmente ellos reconocen, hoy en día conocen, mejor dicho, todo aquel tipo de recursos de revocatoria planteados por ajustes tributarios. ¿Y quién genera, ejemplo, la devolución de crédito fiscal? Resulta ser de que hoy en día ya no es el superintendente. Antes esos recursos los conocía el superintendente. ¿Ya? Me refiero a los de revocatoria como tal. ¿Qué pasa con el recurso de reposición? Lo conocía el directorio. Hoy en día eso se lo trasladan precisamente a estos tribunales, ¿ya? Y aquí hay algo interesante. Y cuando es en materia, por ejemplo, aduanera, ¿qué pasa con la Comisión Aduanera Centroamericana, que es la autoridad máxima en materia de aduanas y que es la que administra el Cauca y su reglamento porque dependen del GATT? ¿Ya? Entonces, el intendente de aduanas no tendría nada más que conocer revisión, ampliación, pero luego cualquier apelación tendría que ir a ese máximo órgano como tal. ¿Estamos ahí, licenciado Castellanos? Así de fácil. El 221 de la Constitución, que fue el que mencioné desde hoy, es el que da la pauta para poder acudir a un órgano jurisdiccional y poder resolver a través de un económico coactivo de parte del Estado hacia el contribuyente, o bien un contencioso administrativo, que es el derecho que tiene el contribuyente para poder demandar a doña SAT. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué nos llevan a esa instancia? Y todavía, ojo, se lo mencioné por una sencilla razón. Todavía tienen la desfachatez de que a veces cuando los ajustes están, como quien dice, la sartén por el mango por parte del contribuyente y se resuelve de parte del tribunal favorable al contribuyente, todavía ellos van a casación. ¿Por qué va? Lo que hacen es desgastar al contribuyente para que de una manera implícita el contribuyente pague. ¿Por qué? Porque muchas veces va a gastar más en defenderse que en lo que tiene que pagar como ajuste. Ese es un descaro, ese es un abuso de poder de parte del Estado. Y le voy a poner un ejemplo claro. En algún momento, por una cantidad mínima de alguien que se vaciló, y no supo diferenciar entre lo que era un cubetazo o un baño de litros con un baño de botellas, medidas totalmente distintas. Y porque llegaron medio tocados a ese lugar tipo 11 de la noche con aquellas famosas juntas donde van representantes de todos los órganos de Estado, municipalidad, salud pública, policía, SAT, por ejemplo, pues resulta ser de que se les logró, en algún momento se les logró detener la solicitud de cierre de ese negocio. Y resulta ser de que, imagínense, la multa era de 5,000 quetzales porque el negocio era individual para no cerrarle, o bien que le cerraban los 10 días. Y resulta ser de que se les gana
y le digo, mire, usted iba a pagar 5, pues ahí por la audiencia, pues ahórrese ahí algo y deme algo, pues, si se le cobró un 30%. Y resulta ser de que en el juzgado de paz de un municipio X, después de la audiencia oral, se falla en favor del contribuyente. Viene doña Sati y apela. Y va prácticamente la apelación al juzgado de delitos contra el ambiente, y resulta ser de que ahí resuelven, ojo, directamente dándole una orden a un juez de paz a que proceda conforme a la ley. Entonces le digo, mire, aquí lo único que nos queda en esta apelación, en esta resolución, es o apelarla, que vamos a perder tiempo, o bien por la forma en que está dando, pues trasladarnos a una acción de amparo. Y la acción de amparo, ¿cuánto? Mire, no puedo dejar de cobrarle 40,000 pesos, ¿verdad? Que me cierren. Ojo. Entonces, entre lo que es la fase administrativa, un revocatoria, o bien reposición, entre lo que es el inicio de una evacuación de audiencia, dentro de lo que es una apelación, el tener que acudir a un amparo y luego pues poder acudir a la sala de lo contencioso administrativo antes del amparo, y luego desde ahí tener todavía que establecer casación, y después de casación el amparo como tal, es un desgaste bárbaro. Entonces el contribuyente muchas veces lo que hace es, no, mejor que cierren. Lacier facer, lacier facere, dejar hacer, dejar pasar. Abusos y atropellos que Napoleón Bonaparte establecía precisamente en ese tipo de libertad e igualdad entre los seres humanos. Con eso le cierro, licenciado Castellanos. Bueno, ¿alguien más que tuviera alguna duda con las ciencias que tienen relación con el derecho financiero? No. Bueno, antes de que me quede hablando solo, cada rato se salen más y más, les deseo desde ya muy buena noche y la próxima semana ya en horario normal, por favor. Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche, Buenas noches, licenciado Pelín, muchas gracias. Feliz noche, Lick, gracias.